hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a Estudios Bíblicos. Hoy vamos a ver Ezequiel, capítulo 33, versículo del 1 al 9. Y vamos a ver los deberes o las funciones de una atalaya en aquellos tiempos y una atalaya en estos tiempos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Te pedimos perdón por todas nuestras ofensas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de este siervo, Señor. Honra tu palabra, glorifícate, exáltate, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Primeramente, hermanos, vamos a ver la definición de una atalaya. En aquellos tiempos, hermanos, la atalaya era la persona que estaba arriba en las torres de las fortalezas, de los castillos, de cualquier lugar donde había gente adentro. Pero esta función de esta atalaya era avisar de que los enemigos venían a atacar la fortaleza, el castillo, el imperio o el lugar donde ellos se encontraban. El deber de una atalaya, hermanos, de aquellos tiempos era avisar de que el enemigo venía a atacarlos. Ahora, el deber de una atalaya, o sea, de un predicador, de un pastor, de un misionero o cualquier persona que hable de la palabra del Señor, es presentar el evangelio de Cristo a los que no le conocen, ¿verdad? Ese es el deber de nosotros, las atalayas, de llevar el mensaje al mundo, aquel que no conoce del Señor, aquel perdido, y que conozca del gran amor y que conozca del plan que tiene para que pase la eternidad con Él y no sea condenado al infierno. Vamos a leer el capítulo 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Como siempre, hermano, la palabra del Señor es la Biblia. Y la Biblia es la autoridad de nuestro Señor para con nosotros. Entonces no viene esto que vamos a leer de cualquier persona, sino viene directamente de Dios, ¿saben? Y dice así en el versículo número 2: Hijo de hombre, habla a los hijos del pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. O sea, aquí está hablando, diles que tienen que tener a alguien que esté vigilando porque va a haber ataques, ¿verdad? Ahora, en el cristianismo, hermanos, nosotros somos los vigilantes y sabemos que el pueblo de Dios es atacado por el enemigo y nosotros tenemos que estar atentos de diferentes formas. A través de la oración al Señor podemos ayudar a que los que están con nosotros estén caminando mejor con el Señor y que la protección del Señor venga sobre ellos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomar un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, por vigilante, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar trompeta y avisar al pueblo. Entonces dice, pon una atalaya para que cuando venga el enemigo a atacar, avise, ¿verdad? Número 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Hermanos, esto aplica a los mundanos. ¿Cómo dirá usted, hermano Carlos? Bueno, hermano, nosotros somos las atalayas que llevamos el evangelio y predicamos en contra del pecado. Advertimos en contra del pecado. Pero hay personas o hermanos que escuchan que están en pecado y no hacen nada por salir del pecado. Entonces traerá las consecuencias, cuando dice así, sobre su cabeza. Sabemos que el enemigo quiere destruir a toda persona. No hay amor ahí. Pero con la palabra del Señor puede salvarse y estar por la eternidad con el Señor. Porque sabemos que los que vayan al infierno van a estar sufriendo por la eternidad. Entonces nosotros, los predicadores, los evangelistas, los ganadores de alma, nosotros vamos a las calles, que es un mandato, y damos la advertencia de lo que
el enemigo quiere hacer con ellos. Y para los cristianos que ya están en la iglesia y están en pecado, entonces viene un predicador y les predica en contra del pecado y fueron advertidos. Y si no hacen nada, entonces tendrán sus consecuencias. Amén. Número 5. El sonido de la trompeta oyó. O sea, la advertencia oyó. ¿Ok? Y no se percibió. O sea, no hizo nada. Ok, bueno, sé que estoy en pecado, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a seguir en el pecado. Al cabo, no pasa nada. Dice, número 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Imagínate, hermano o hermana o amigo que nos ves o amiga, que tú ya eres cristiano, ¿verdad? Conoces de la palabra del Señor, se te ha predicado de la palabra del Señor, pero en cuanto sales de la casa del Señor, eres una persona completamente diferente. No te apercibiste. Y si no te apercibiste, verdaderamente nunca has sido salvo, nunca has sido cristiano en verdad, irás al infierno. Pero si te apercibiste y tomaste la decisión de tomar a Cristo como tu Salvador cuando le confesaste y supiste que Él murió en la cruz por ti, entonces librarás tu vida, no irás al infierno porque te percibiste, estarás en la presencia del Señor. La palabra del Señor es bien clara y te habla acerca de los pecados que no debes de cometer. Por ejemplo, matar, fornicar, adulterar, robar, codiciar y todas esas cosas, ¿verdad? La palabra te explica a través de los predicadores qué es lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Ay de ti si tomas el consejo del Señor para que estés con Él por la eternidad. Número 5, hermanos, dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Él mismo se castiga. Mas el que se percibiere librará su alma. Mas el que camine en los caminos del Señor, mas el que obedezca lo que el Señor quiere, entonces estará bien con el Señor y el día que muera estará con nuestro Dios Padre en el cielo. Amén. Número 6. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, esta fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Esto es para los predicadores, hermanos. Esto es para todo aquel que sirve al Señor, ya sea músico, ya sea cantor o el que canta, ya sea parte del coro, ya sea diácono, usher, cualquier pastor, asistente de pastor, cualquier ministerio, hermano. Esto es para cualquier hermano o hermana que ocupe un ministerio en las cosas del Señor y no es una atalaya y no predica porque le da flojera o porque tiene que trabajar y se ofrece voluntariamente, o le da vergüenza predicar y ve a la gente pasar y ahí va, la gente se va y nunca le habla de Cristo. La palabra del Señor es bien clara, hermanos, dice que esa sangre será demandada a ellos, a ustedes, hermanos. Si ustedes tienen cargos en la iglesia, hermanos, esto es para más que todo para ustedes. Si eres un pastor y te vas a hacer otras cosas y no visitas a los que ya ganaste para Cristo, o eres un diácono y no vienes, o haces cosas que fuera de orden, entonces, hermano, verdaderamente son salvos, son salvos ustedes. Pero no me voy a meter ahí, hermanos, pero la palabra de Dios es bien clara. Esto es para nosotros y nosotros sabemos predicar la palabra del Señor, sabemos evangelizar y no lo hacemos, esa sangre se nos pedirá cuentas sobre esa sangre. Una de la función de la atalaya, hermanos, es llevar el evangelio, ¿verdad? La persona que es una atalaya o lleva el evangelio y conoce a Cristo, esa es su función, llevar el evangelio. No es la función de aconsejar de cómo llevar la obra. No es la función de ir a acusar a un hermano de una cosa, a una hermana de otra cosa. No es la función juzgar a una persona o juzgar a otra persona. No es la función
del atalaya a tratar de hacer el papel de un pastor, sino llevar el evangelio a las almas. Ya el pastor, Dios le da lo que le debe de dar para poder llevar la iglesia adelante como Dios quiere que la lleve. Ya tú mejor ocúpate de hacer lo que tienes que hacer. Otra de las cosas, hermanos, que yo he visto, hermanos, es que a veces los cristianos, hermanos, solamente un comentario, piensan que porque hacen tantas cosas en la iglesia, hermanos, que donan dinero, que donan un aparato, que donan un micrófono, que lavan una carpeta, que limpian un baño, no sé, tantas cosas que hacen ahí en la iglesia, piensan que por eso se van a ir al cielo. Qué equivocados están, hermanos. Tratan de ganarse el cielo comprando cosas para la iglesia, donando dinero a la iglesia, haciendo tantas cosas. Claro, eso va a ayudar a la iglesia, pero jamás pienses que por lo que tú estás haciendo en la iglesia te vas a ir al cielo. Recuerda que la salvación, hermano o hermana, es a través de Cristo, es por misericordia, es una dádiva, es un don inmerecido. No te engañes. A veces yo veo personas en algunos lugares, no voy a mencionar nombres, que caminan muy santitos, así, no hablan, se mantienen lejos, piensan que porque ya fueron a un lugar y ya ganaron 50, 60 almas, ya se ganaron el cielo. No, de ninguna manera. Esa es una comisión, esa es una obediencia. Eso lo estás haciendo porque Dios te lo ordena y Dios te dice que debes de hacerlo. Tú no le estás haciendo ningún favor al Señor. El Señor te hizo un favor a ti cuando te dio la salvación. Cuando Él murió en la cruz por ti, derramó de su sangre. Tú no has derramado la sangre tuya en una cruz, ni eres Dios, ni eres Cristo. Simplemente eres un humilde siervo, o la palabra directa, un esclavo. No te creas más porque haces cosas en la iglesia. Eres igual ante los ojos del Señor. Desde el pastor hasta el que viene, se sienta y se va, eres igual al Señor. Claro, el pastor, el Señor lo ha puesto para que lleve el rebaño, pero las almas de nosotros son iguales ante la presencia del Señor. Entonces, hermanos, regresando a lo que estábamos hablando, el atalaya, su trabajo es advertir de los problemas, ¿verdad? Advertir de los problemas que vienen de afuera a querer destruir la iglesia, poniéndolo en estos tiempos de hoy, ¿verdad, hermanos? De lo que entra en la iglesia. A veces entran lobos rapaces a las iglesias, queriendo dividir iglesias, queriendo imponer doctrinas, queriendo hacerlo como lo hacían donde él estaba o ella estaba. Pero, hermanos, recuerden que ya Dios tiene control de todo. Entonces, hermanos, no creamos que vamos a ganar el cielo por lo que hacemos, por lo que donamos o por cualquier cosa, hermanos, ¿verdad? El cielo ya nos lo dio el Señor cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Y un atalaya, su trabajo no es ir a chismearle al pastor, no es juzgar a los demás. Un atalaya no viene a querer imponer sus reglas o no quiere manipular a la iglesia a través del pastor diciéndole tanta basura en sus oídos. Y hay de aquel pastor si está escuchando la basura o se está haciendo como los demás. Hay de aquel pastor si está dejando entrar algo que no es con la doctrina sana, ¿verdad? Que a veces dicen, no, es que si no hacemos eso nos van a decir que somos legalistas. No, pastor, no hermano, director o cualquiera, no, hermano. Apégate a la Biblia, y si la Biblia dice así, sé suficientemente hombre de Dios, cristiano, para llevar las cosas como Dios quiere que las lleves, no como tú piensas que está bien. Y uno de las cosas que a veces frustra la obra de Dios, porque lo hemos visto y hemos entrevistado gente, hermanos de iglesias, es dejar que con todo respeto, que la esposa del pastor quiera manipular o dirigir la obra del Señor. Ese no es su trabajo. Su trabajo de ella es apoyar al pastor para que en todo lo que él necesite como persona, pero no es su trabajo llevar la obra o estar viendo qué pasa aquí, qué pasa allá, y hacer cosas que no se ven agradablemente durante el servicio. Ya el pastor, ya Dios le ha dado el poder suficiente, el control y la sabiduría
para poder llevar una iglesia. Él es un atalaya, el cual nos trae la palabra directamente, hermanos, de la Biblia, como está en la Biblia, y él, si es un buen pastor, lo va a hacer como es en la Biblia, independientemente de lo que diga la pareja conyugal, lo que digan los demás, porque el pastor tiene el respaldo de Dios. Un pastor no debe de tener miedo que si se le van a ir, no, porque si el Señor los trajo, ahí se van a quedar, y si son de ahí, ahí se quedan, porque el Señor ahí los ha plantado. Entonces, nuestro pastor es el principal atalaya en la iglesia, es el que nos alimenta, el que nos trae la palabra del Señor, la doctrina sana, el que nos guía, ¿verdad, hermanos? Él, no los demás, no los diáconos, no los cantores, nadie más, solamente Él y nuestro Señor Jesucristo. Las otras atalayas que existen en la iglesia, hermanos, son los predicadores. Los predicadores, hermanos, deben predicar de acuerdo a lo que viene en la palabra del Señor y no dejarse amedrentar o intimidar por otras personas de alta jerarquía o de baja jerarquía en la iglesia, o sea, de más alto rango o más bajo rango, sino mantenerse 100% en la palabra del Señor, sin salirse, le guste a quien le guste o quien no le guste. Si es así, es así. El predicador tiene que traer a la luz la verdad de Cristo, lo que dice la Biblia, no lo que se cree. Una de las cosas donde se hablan es que, bueno, no me voy a meter ahí, pero si no es verdad y alguien dice que es verdad, que te lo comprueben con la Biblia. Si te dicen ratero por algo, compruébamelo con la Biblia, que sea vigente en este tiempo, ¿verdad? Y si no, háblale con Biblia tú para que sea avergonzado, ¿verdad? Pero el predicador debe llevar la palabra del Señor 100% como es en la Biblia, bajante al corazón y directa, sin darle vueltas, ¿verdad? Ese es el segundo atalaya. Hay también otro atalaya, o segundo, tercero, como le quiera llamar, es el diácono. El diácono no es un pastor, ni equivalente a un pastor, es cercano al pastor. El diácono debe de ser un hombre preparado, un hombre que conozca su Biblia. Hermanos, yo he visto diáconos en algunos lugares que dicen, vamos a Ezequiel, y andan ahí por Apocalipsis. Un diácono tiene que saber Biblia de memoria, tiene que saber predicar, tiene que venir a evangelizar, tiene que orar, tiene que ayunar, porque es una persona cercana al pastor, pero no es el pastor. La iglesia, si el pastor falta, la iglesia hace una votación para un nuevo pastor, no un solo diácono o dos, ¿verdad? Sino la iglesia. ¿Ok? Este sería un segundo atalaya. El diácono también tiene que, como decíamos, conocer su Biblia y ir a evangelizar, a visitar gente, a hacer células cristianas para traerlos a la iglesia, estar en oración y todo eso. Otros también otros atalayas son los miembros del coro. Todos tendrían que estar, si le están cantando al Señor, que lo aman, que no pueden vivir sin Él, que Él es su fortaleza y que Él es su guía, entonces el Señor les habla al coro completo, desde el director, la pianista y los cantantes, o no cantantes, los músicos o cantores. La Biblia le dice en Mateo, la gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿verdad, hermanos? Otros atalayas, hermanos, son los ushers. Los ushers, ellos también son parte de la iglesia y deben de conocer y también ir a ganar almas. Y no los últimos, pero los más grandes atalayas es la iglesia misma, hablando a los demás de Cristo. Pero siempre, siempre, hermanos, una palabra sana, una doctrina sana y 100% bíblica. Bueno, entonces nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Estamos en un mandato, para no ser obligados, a ir a ganar almas, o sea, a hablarle a las personas de Cristo. Nosotros nos convertimos en las atalayas para cuando venga el enemigo, a estas personas que no le conocen todavía al Señor, estén preparadas. Y poco a poco trayéndolos a la iglesia y trayéndolos a los pies de Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos, hermanos, no les hablamos a las personas y dejamos que pasen nomás por pasar,
entonces esa sangre será reclamada a nosotros el día que estemos en presencia de nuestro Señor. Número 7, hermanos, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí está hablando Ezequiel y lo ha puesto como atalaya de Israel, ¿verdad? Ahora, en la iglesia, hermano, lo que estábamos hablando hace un rato, el pastor es la atalaya aquí en el versículo 7. Él escucha la palabra del Señor a través de la lectura y de la oración, y Él comparte con nosotros la palabra, la sana doctrina. Nos alimenta, nosotros somos las ovejas, y nos alimenta con la palabra del Señor. Y nosotros ya como cristianos, hermanos, debemos de acatar, debemos de memorizar, debemos de meditar en la palabra del Señor y agarrar todo lo bueno. La palabra del Señor, todo es bueno, agarrarlo para nosotros y vivirlo, hermanos, amén. Entonces, número 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya y la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Número 8: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré, le mandaré de tu mano. Lo que está diciendo aquí, dice el Señor: si tú no le hablas al impío de su pecado y le haces ver su pecado, entonces te voy a demandar esa sangre. Pero, como dice aquí, miren, cuando yo dije al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardase el impío de su camino. O sea, si nosotros le hablamos a la gente que no conoce de Cristo, que es el impío, si no les hablamos, ellos van a morir, pero esa sangre va a ser reclamada a nosotros. Pero si le hablamos al impío, como dice aquí, y le hacemos saber que está en un pecado y no cambia y sigue en lo mismo, entonces esa sangre ya no va a ser reclamada a nosotros, sino él mismo se cavará su propia tumba. Y por último, hermanos, el número 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, o sea, si tú le hablas de Cristo al impío, al que no conoce de Cristo, y le dices que está en pecado y que todo lo que está haciendo lo va a llevar a destrucción, y que todas las drogas y las borracheras, parrandas y todo eso, sexo ilícito, todo eso es malo, y tú se lo haces saber, entonces él va a tener su propio castigo. Dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Ya no tendríamos nada que ver con ellos, hermanos, una vez que nosotros tratamos de hablarles que están en un pecado y ya se molestaron, ya no quieren que vengamos. Entonces, hermanos, nosotros seremos libres de ellos. No tendremos ninguna culpa, no se nos reclamará nada. Pero nosotros, hermanos, la gran comisión, y en otro lado de la Biblia, no recuerdo ahorita, dice, hermanos, que tenemos que ir a hablar al que no conoce, tenemos que ir a advertir al que no conoce, tenemos que hacerle saber al que no conoce de su pecado, para que conozca un Dios grande, un Dios verdadero, un Dios que le ama, porque sin Cristo todo está destinado al infierno. Entonces, hermanos, ya vimos que un atalaya es una persona que monta guardia, responsable de dar advertencias si se acercaba un enemigo. Ese es el deber de una atalaya. Una obligación es cumplir lo que se le ha dado. Nosotros como atalayas, desde pastor hasta el más chiquito de la iglesia, bueno, los bebés no, los que ya tienen conocimiento, ¿verdad? Desde el pastor hasta abajo, tenemos que ir a hablarle al impío de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que advertirle que si sigue en su pecado, está condenado lamentablemente al infierno. No hay otro lugar, no hay purgatorio, no hay como que van a rezar por mí y me van a sacar del infierno, no.
Una vez que mueres en tu pecado, mueres para siempre y al infierno condenado. Pero si mueres con Cristo en tu corazón como tu Salvador y confiesas, como dice Romanos, a Cristo en tu corazón como tu Salvador y dices, Señor Padre, yo, y lo dices tu nombre, te acepto como mi Salvador. Sé que moriste en esa cruz, derramaste de tu sangre para el perdón de mis pecados. Entra en mi vida, en mi casa, guíame y ayúdame a encontrar una iglesia con la sana doctrina. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Entonces un atalaya es aquel que se encarga de avisar a los demás del peligro que viene, ¿verdad? En nuestro caso nosotros avisamos a los inconversos, a los impíos de su pecado y que el enemigo los quiere destruir y llevarlos al infierno. Entonces, hermanos, regresando un poquito al tema anterior, nada de lo que nosotros hagamos en la iglesia nos va a dar la salvación. ¿Es agradable hacerlo? ¿Te sientes bien? Sí, pero si lo haces, hazlo sin que tu mano izquierda lo sepa lo que hace la derecha, ¿verdad? No toques trompeta en la tierra, porque dice la palabra que aquí ya tendrás tu propia recompensa y allá no tendrás nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos vemos hasta el próximo video. Que Dios me los bendiga.